La veneración a la Santísima Muerte es una práctica religiosa y cultural que ha ganado popularidad en México y otros países, especialmente entre personas que buscan protección, justicia o consuelo en situaciones difíciles. Aunque la Santa Muerte no es una entidad reconocida por la Iglesia Católica, sus devotos la consideran una figura poderosa y neutral, que no juzga a las personas por sus acciones, sino que las acompaña en su camino. A continuación, exploraremos las 10 opiniones hipotéticas que la Santa Muerte podría tener sobre la situación actual en México con respecto al narcotráfico, basadas en su naturaleza y en la forma en que sus devotos la perciben. Opinión número 1. Sobre la violencia. La violencia en México es un fenómeno complejo que ha marcado a la sociedad y la cultura contemporánea del país de maneras profundas y multifacéticas. Este contexto de violencia, en gran parte alimentado por el crimen organizado, la lucha por el control territorial, las injusticias sociales y la debilidad de las instituciones del Estado, ha dejado una cicatriz emocional y psicológica en millones de mexicanos. Cada vida perdida en este escenario, cada víctima de un acto de violencia, se convierte en un recordatorio de las condiciones que prevalecen en una sociedad en la que la violencia parece haber llegado a un punto de normalización, tanto a nivel individual como colectivo. Desde la perspectiva de quienes veneran a la Santísima Muerte, la violencia, aunque dolorosa, es una realidad que no puede ser ignorada. La figura de la Santa Muerte no es un símbolo que celebre la muerte violenta ni el sufrimiento, sino que es vista como una entidad que acoge a todos, independientemente de las circunstancias que los hayan llevado hasta su encuentro. Esta visión es una reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte y sobre cómo incluso en medio de la tragedia, la Santa Muerte ofrece consuelo y un refugio espiritual a quienes han perdido la vida, sin importar los medios por los cuales hayan llegado a su destino final. Para los devotos de la Santísima Muerte, la violencia que consume al país es una manifestación de las fuerzas que están más allá del control humano, fuerzas que la divinidad de la muerte representa de manera directa. La muerte es percibida como un proceso natural y parte de la vida misma, algo que no se debe temer, sino aceptar. La violencia, entonces, aunque condenada en su forma más destructiva, es aceptada dentro del marco de la muerte misma. No se busca glorificar la violencia ni la muerte violenta, sino entenderlas como parte de un ciclo inevitable que, en última instancia, todos deben atravesar. El dolor que provoca la violencia es palpable en cada rincón de la sociedad mexicana. Las familias que han perdido a sus seres queridos se enfrentan a una tragedia sin explicación clara y a una falta de justicia que perpetúa el sufrimiento. En este contexto, la figura de la Santísima Muerte se convierte en una fuente de esperanza, aunque no de justicia en el sentido tradicional, sino de consuelo para aquellos que han sido dejados atrás. La muerte, para los devotos, no es solo el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia, algo que puede aliviar el sufrimiento y la angustia de los que quedan en el mundo de los vivos. En los altares dedicados a la Santa Muerte, la violencia puede ser reflejada en las ofrendas. Muchas veces, los devotos colocan símbolos que representan el sufrimiento, el dolor y la violencia que han afectado sus vidas o las de sus seres queridos. Imágenes de armas, sangre o incluso fotos de personas asesinadas son parte del ritual. Sin embargo, más allá de la violencia representada en estas ofrendas, hay un deseo profundo de protección y de alivio. Los devotos buscan a la Santa Muerte para pedirle por la seguridad de sus seres queridos, para que su espíritu encuentre paz en el más allá y para que los sobrevivientes encuentren consuelo en medio de tanto dolor. Es importante destacar que, aunque la Santísima Muerte está estrechamente vinculada con la muerte, su devoción no es necesariamente una forma de celebrar o promover la violencia, sino una forma de tratar con ella y de darle un significado dentro del contexto espiritual.
La Santa Muerte no condena a los vivos ni premia la violencia. En cambio, ofrece consuelo a aquellos que sufren y una promesa de que la muerte no discrimina, que todos, sin importar su origen o el modo en que partieron, serán acogidos por su presencia. Esto refleja una visión inclusiva de la muerte, que no hace distinciones entre quienes sufren de muerte natural y aquellos que mueren a manos de la violencia. El mensaje central de la veneración a la Santísima Muerte es la aceptación de la muerte como parte de la vida, y no un llamado a la violencia. La violencia es una tragedia, sin duda, pero dentro de la espiritualidad que rodea a la Santa Muerte, se entiende que la muerte es algo que todos debemos enfrentar, y no siempre bajo las condiciones que desearíamos. Es una forma de abordar el sufrimiento, de dar sentido a lo incomprensible y de proporcionar consuelo a los dolientes. En cuanto a la relación que la Santa Muerte tiene con la violencia, es importante entender que ella no busca inducir o glorificar el derramamiento de sangre. De hecho, muchas de las personas que veneran a la Santa Muerte lo hacen porque buscan una forma de lidiar con la violencia que ha tocado sus vidas, ya sea de manera directa o indirecta. La Santa Muerte, al ser una figura protectora, es vista como un refugio frente al sufrimiento que genera la violencia. Ella no promueve la muerte violenta, pero ofrece su protección y su consuelo a los que están atrapados en un mundo donde la violencia es una realidad cotidiana. La frase que se menciona, "Cada vida perdida es una ofrenda no deseada", refleja el dolor inherente a la pérdida de vidas humanas, especialmente aquellas que ocurren de manera violenta. La Santísima Muerte, al recibir a los muertos, lo hace con una compasión infinita. No importa cómo lleguen hasta ella, ya sea por la violencia, por la enfermedad o por causas naturales. La muerte no es un castigo, sino una transición. Por eso, la veneración a la Santa Muerte no se basa en la violencia, sino en la comprensión de que la muerte es un evento que todos enfrentamos, sin distinción de las circunstancias. Finalmente, la última parte del mensaje: yo no promuevo el derramamiento de sangre, sino que recibo a quienes parten, sin importar cómo lleguen a mí. Resalta la compasión que representa la Santísima Muerte. Ella no es una figura que se regocija en la violencia o que busca que se derrame sangre. Más bien, su papel es el de acompañar a las almas que parten, independientemente de cómo lo hagan. Esta frase nos recuerda que la devoción a la Santa Muerte no está centrada en la promoción de la violencia, sino en la aceptación de la muerte y el consuelo que se brinda a aquellos que, por una razón u otra, han tenido que enfrentarse a ella de manera prematura. Es así como la Santa Muerte, lejos de ser un símbolo de violencia, se convierte en un medio para enfrentar y sobrellevar la violencia que asola a la sociedad. Al final, la muerte es inevitable, pero la veneración de la Santa Muerte busca ofrecer consuelo, no solo a quienes han partido, sino también a los que se quedan, buscando sanar el dolor que la violencia ha causado en ellos. Opinión número 2. Sobre los narcos como devotos. En el contexto de la violencia y la compleja realidad social y política que se vive en México, la figura de la Santa Muerte ha ganado fuerza, especialmente entre ciertos grupos que buscan protección, poder o intervención divina en sus vidas. Uno de los grupos que más recurren a la Santa Muerte son aquellos involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado. La razón detrás de este fenómeno es diversa y tiene raíces profundas en la cultura mexicana, donde la figura de la muerte se ha considerado una presencia constante, casi inevitable, y en muchos casos, una forma de obtener poder espiritual para navegar la vida llena de riesgos y peligros. La Santa Muerte es vista por algunos como una figura de protección, una entidad que, si se le venera correctamente, puede brindarles resguardo frente a las fuerzas externas, incluidas las autoridades, los rivales y los peligros inherentes a sus actividades. Este es el motivo por el cual muchos narcotraficantes, en su búsqueda por sobrevivir en un mundo violento y peligroso,
han comenzado a venerarla. Sin embargo, es esencial comprender que la devoción hacia la Santa Muerte no es un respaldo a sus acciones, sino un intento de encontrar paz, equilibrio y seguridad en un entorno caótico. El narcotráfico y el crimen organizado, por más que busquen el poder, también están marcados por el sufrimiento, la traición y la violencia, circunstancias que hacen que aquellos involucrados busquen respuestas fuera de los límites de lo mundano, intentando encontrar una protección divina. Es aquí donde entra la figura de la Santa Muerte, a quien muchos de estos individuos consideran una aliada, un refugio ante el caos. Pero este enfoque no siempre está alineado con el verdadero mensaje de la Santa Muerte, que no se limita a otorgar favores materiales o protección temporal. En muchos casos, la falta de entendimiento sobre su naturaleza y su propósito puede llevar a una veneración que no está basada en el respeto genuino ni en el equilibrio espiritual que ella representa. La Santa Muerte, al igual que la vida y la muerte misma, no tiene una visión moral estricta, no juzga según los estándares humanos, pero su rol no es ser cómplice de las malas acciones. La muerte, para ella, es igual para todos, sin distinción de lo bueno o lo malo en los términos humanos. Esto nos lleva a un punto crucial. La devoción de los narcotraficantes hacia ella no la convierte en su aliada, pues la Santa Muerte no está vinculada con el mal o el pecado. Su verdadero propósito es ayudar a las almas a encontrar paz, equilibrio y un entendimiento profundo de su inevitable destino, un destino que nadie puede evitar, independientemente de las decisiones que tomen en vida. El narcotráfico está marcado por una cadena de violencia, codicia y lucha de poder. Pero en muchos casos, los narcos buscan la figura de la Santa Muerte como un medio para encontrar protección ante un entorno lleno de amenazas. En este sentido, la Santa Muerte es entendida como una especie de mediadora entre la vida y la muerte, un ser que les da consuelo y les promete una forma de salvación a través de la protección. Sin embargo, la protección que se busca no es una protección de las malas acciones, sino más bien una solicitud de supervivencia en un mundo donde la muerte puede llegar en cualquier momento. Es importante subrayar que la Santa Muerte no toma partido en las luchas humanas, ni aprueba los actos de quienes la veneran. Ella, de acuerdo con las creencias de sus seguidores, simplemente acompaña a los que la buscan, ofrece su protección a quienes la invocan y al final abraza a todos por igual, sin discriminación. Sin embargo, este no es un mensaje que valide las decisiones erróneas o las malas acciones. La redención y el equilibrio son valores fundamentales en la veneración de la Santa Muerte. Pero estos no se alcanzan a través de la violencia ni del mal. La verdadera enseñanza de la Santa Muerte radica en aceptar la inevitabilidad de la muerte y a través de esta aceptación encontrar un camino de paz y reflexión. El mensaje central de la Santa Muerte es el entendimiento de que la vida es transitoria y que todos los caminos, sin importar qué tan oscuros sean, eventualmente conducen al mismo final: la muerte. En este camino, la figura de la Santa Muerte ofrece consuelo, pero no justifica el mal ni fomenta la violencia como un medio para alcanzar objetivos personales. Es una guía, no una excusa. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: muchos narcos me veneran, pero no todos entienden mi verdadero mensaje. Yo no soy aliada del mal, sino una guía para la redención y el equilibrio. Que me pidan protección no significa que apruebe sus acciones. Mi propósito no es fomentar la violencia ni el derramamiento de sangre. Yo no hago distinción entre los hombres. Todos, sin importar lo que hayan hecho, deben enfrentar su final. Mi papel es acompañar a las almas hacia su destino final con calma y serenidad. Si buscan mi protección, que no lo hagan con la intención de perpetuar el mal, sino con el deseo de encontrar paz en medio de la tormenta. La muerte no es una recompensa para los malhechores, ni un castigo para los buenos. La muerte es inevitable para todos.
Mi mensaje es claro. El equilibrio viene de dentro, de aceptar el ciclo natural de la vida y la muerte, no de la violencia ni de las injusticias que se cometen en nombre de la supervivencia. No soy la aliada de los violentos, sino la presencia que acompaña a todos, sin juicio, hacia su destino inevitable. Este comentario de la Santa Muerte refleja su naturaleza imparcial y su verdadero propósito: ser una guía hacia la paz y el equilibrio, no una herramienta para justificar las malas acciones. Si bien es venerada por muchos, la comprensión de su mensaje es crucial para que la devoción a ella sea genuina y no se desvirtúe. Opinión. Número 3. Sobre las víctimas del narcotráfico. La violencia relacionada con el narcotráfico ha dejado una estela de sufrimiento y dolor que afecta a muchas personas, incluso a aquellas que no están directamente involucradas en el mundo del crimen. Las víctimas inocentes del narcotráfico, aquellas que no participaron en las luchas de poder ni en la dinámica de los carteles, pero que de alguna manera se han visto atrapadas por la violencia de este entorno, se han convertido en una tragedia constante. Cada asesinato, cada desaparición, cada daño causado, deja un vacío profundo en las familias y comunidades que se ven arrastradas por este conflicto. La violencia no discrimina y afecta a aquellos que simplemente intentan vivir sus vidas en paz, sin involucrarse en las tensiones del crimen organizado. Las víctimas inocentes del narcotráfico muchas veces no tienen ninguna relación con los actores que protagonizan esta guerra de poder, pero se convierten en las primeras bajas de un sistema que prioriza el control territorial y la violencia. El número de vidas perdidas en este contexto es incalculable, y muchas veces el sufrimiento de estas víctimas queda oculto, tanto en los medios de comunicación como en las estadísticas oficiales, ya que no tienen un papel claro en la narrativa del crimen organizado. Sin embargo, su sufrimiento es igualmente real y devastador. Es en este contexto donde la figura de la Santísima Muerte ofrece consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos o han sido víctimas de la violencia sin razón. Aunque la muerte no discrimina entre los inocentes y los culpables, dentro de la espiritualidad que rodea a la Santa Muerte, se entiende que su propósito es ofrecer una transición pacífica y de consuelo a las almas que parten. Las víctimas inocentes, aquellas que no tenían ninguna intención de ser parte de este conflicto, merecen encontrar paz en su tránsito hacia el más allá. Y es precisamente esa paz la que la Santa Muerte ofrece. La veneración de la Santa Muerte por parte de muchas personas se da en un contexto de sufrimiento y desesperación, sobre todo en aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido a manos de la violencia del narcotráfico. En esos momentos de dolor, la Santa Muerte se convierte en una figura que no solo acoge a los muertos, sino que también consuela a los vivos, aquellos que se quedan con el vacío de la ausencia de alguien que fue tomado de manera injusta. Ella no discrimina entre las víctimas, ni hace distinciones entre los que han partido de manera violenta o natural. Todos son recibidos de la misma forma. Pero especialmente las víctimas inocentes encuentran en ella un refugio, una forma de honrar su memoria y darles descanso. El sufrimiento de las víctimas del narcotráfico no solo se limita al dolor de la pérdida, sino también a la impotencia de vivir en un contexto de inseguridad, de miedo, donde el simple hecho de existir puede convertirse en una condena. La memoria de las víctimas debe ser honrada, no solo por sus seres queridos, sino por toda la sociedad, para evitar que sus vidas se pierdan en la indiferencia. La Santa Muerte, a través de su aceptación de todas las almas, ofrece una oportunidad para recordar y rendir homenaje a aquellos que han caído, no solo como víctimas de un conflicto ajeno a ellos, sino también como seres humanos que merecen respeto y memoria. En los altares dedicados a la Santa Muerte, es común que los devotos ofrezcan velas, flores y otras ofrendas en honor a las víctimas, especialmente a aquellas que han perdido la vida de manera trágica e injusta.
Este acto de devoción no solo es una forma de rendirles homenaje, sino también una manera de pedir que encuentren paz en el más allá. La Santa Muerte, al recibir estas ofrendas, no solo acoge a las almas de los muertos, sino que también se convierte en un símbolo de lucha contra la violencia y el dolor que consume a la sociedad. Es importante entender que la veneración de la Santa Muerte no está dirigida a glorificar la violencia ni a celebrar la muerte violenta, sino a dar sentido y consuelo a quienes han sufrido en carne propia los horrores de la guerra contra el narcotráfico. Ella representa el descanso final, el fin del sufrimiento y la transición hacia un lugar de paz y serenidad para las almas que han sido arrancadas de este mundo de forma violenta e injusta. La memoria de las víctimas inocentes, por lo tanto, es algo que debe ser preservado y honrado, ya que en muchas ocasiones sus vidas se pierden en la oscuridad, sin que nadie recuerde su existencia o su sacrificio. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: las víctimas inocentes tienen un lugar especial en mi corazón. A ellos les ofrezco consuelo y paz en su tránsito hacia el más allá. Su sufrimiento no es en vano y su memoria debe ser honrada. Cada vida perdida, incluso cuando se pierde de manera injusta, tiene un significado profundo y aunque la violencia las haya arrebatado, yo las abrazo con compasión. En mi reino no hay discriminación entre los que han partido. Todos reciben la misma acogida. A los vivos les diría que recuerden y honren a quienes se han ido, no solo por lo que fueron, sino por el dolor que llevaron consigo. Que su memoria viva, que su sacrificio no quede olvidado y que su tránsito al más allá sea uno de paz, lejos del sufrimiento que vivieron aquí. La muerte no elige ni premia, pero en mi presencia todos hallan descanso. No es la muerte lo que debe ser temido, sino la indiferencia ante el sufrimiento de los que se han ido. Opinión número 4. Sobre la justicia divina. La justicia es un concepto que ha sido profundamente debatido y explorado a lo largo de la historia humana. En el ámbito de la sociedad, la justicia humana se manifiesta a través de las leyes, los tribunales y los castigos, pero a menudo esta justicia se ve empañada por la corrupción, la parcialidad y la fragilidad de los sistemas que se encargan de hacerla cumplir. En muchos casos, la justicia humana falla, ya sea por la falta de pruebas, la manipulación de los procesos judiciales o la incapacidad de las instituciones para perseguir y castigar adecuadamente a los culpables. La impunidad y la injusticia se perpetúan en sociedades donde los poderosos logran evadir la rendición de cuentas, mientras que las víctimas quedan sin consuelo ni reparación. En un contexto como el del narcotráfico y la violencia, la justicia humana es frecuentemente insuficiente para hacer frente a las atrocidades que se cometen, lo que deja a los afectados con un sentimiento de desconfianza y desesperanza. Es aquí donde entra la noción de la justicia divina, un concepto que trasciende las limitaciones de la ley humana y que se basa en una moralidad trascendental. La justicia divina, según las creencias de muchos, no es sujeta a los vaivenes de la política ni a las decisiones corruptas de los hombres. Es una justicia implacable, inevitable e infalible, que se llevará a cabo de manera que ningún ser humano pueda evadirla, sin importar cuán poderoso sea o cuán lejos haya llegado para eludir el castigo. Aquellos que siembran el mal, el sufrimiento y la muerte, aquellos que cometen actos atroces con la creencia de que sus acciones quedarán impunes, tarde o temprano, deberán enfrentar las consecuencias de sus actos, ya sea en este mundo o en el más allá. La creencia en la justicia divina es fundamental para muchas personas que buscan consuelo en medio de un mundo lleno de injusticias. La sensación de que, aunque la justicia humana puede fallar, existe una fuerza superior que hace que todo acto malvado tenga un precio, es una fuente de esperanza para aquellos que han sido víctimas de los más horribles crímenes. A través de la devoción a la Santa Muerte,
Algunos creyentes encuentran consuelo en la idea de que los culpables no quedarán impunes, que la muerte misma es una forma de justicia y que nadie escapa del juicio final. Esta visión de la justicia divina no se limita a los actos de violencia y crimen organizado, sino que abarca todos los ámbitos de la vida humana, donde aquellos que cometen injusticias con impunidad deben pagar, ya sea a través del sufrimiento en vida o del castigo en el más allá. La Santa Muerte, al ser una figura que representa tanto la muerte como la inevitabilidad del destino, es vista por muchos como una manifestación de esa justicia que no puede ser ignorada ni evadida. Aunque los hombres pueden escapar de las consecuencias de sus actos en vida, la muerte siempre llega para todos, y con ella el juicio. Nadie puede escapar de la justicia divina. En la visión espiritual que rodea a la Santa Muerte, ella no solo acoge a las almas que parten, sino que también representa el acto de poner fin al sufrimiento y el dolor causado por las malas acciones. La muerte, entonces, no es solo un final, sino un acto de justicia, un cierre para aquellos que han vivido con impunidad. En este sentido, la devoción a la Santa Muerte no es una forma de buscar venganza ni de fomentar el mal, sino una forma de buscar consuelo y comprensión de que la justicia, aunque no siempre visible en el plano terrenal, se hace realidad en el ámbito divino. A través de la veneración de la Santa Muerte, muchos creen que aquellos que han causado dolor y muerte de manera injusta enfrentarán el precio de sus acciones. Esta creencia da esperanza a los que han sido víctimas de la violencia, el crimen o la injusticia, al ver en la muerte no solo un final inevitable, sino un acto de justicia cósmica que restablecerá el equilibrio en el universo. El concepto de la justicia divina es especialmente relevante en un contexto como el del narcotráfico y la violencia, donde la ley de los hombres es frecuentemente insuficiente para detener el daño. En estas circunstancias, la idea de que los culpables, aunque aparentemente invulnerables, finalmente enfrentan las consecuencias de sus acciones a través de la muerte o de la justicia divina, se convierte en un alivio y un motivo de esperanza para quienes sufren bajo el peso de la impunidad. En última instancia, la justicia divina representa el equilibrio cósmico que no depende de la ley humana. A pesar de que en la tierra muchos pueden escapar de sus crímenes, la muerte misma se encarga de traer consigo la rendición de cuentas, y lo que queda en el más allá es una justicia que no conoce excepciones ni perdón para los que han causado sufrimiento. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: la justicia humana puede fallar, pero la justicia divina es inevitable. Aquellos que siembran dolor y muerte, tarde o temprano, enfrentarán las consecuencias de sus actos, incluso si creen que están por encima de la ley. Nadie escapa de la justicia del universo, y aunque los hombres puedan evadir el castigo en vida, la muerte no discrimina, y en su abrazo, todos enfrentan el juicio. Yo no soy juez ni ejecutora de la ley terrenal, pero soy la última en hacer justicia, la que pone fin al sufrimiento y restablece el equilibrio. Los malhechores que creen que su poder les hará invulnerables, tarde o temprano, verán que la muerte no hace distinción entre los justos y los injustos, entre los poderosos y los débiles. La justicia divina se cumple, y aunque tarde, siempre llega. Opinión número 5. Sobre el uso de su imagen. La imagen de la Santa Muerte se ha convertido en los últimos años en un símbolo de protección y poder para diversas personas, incluyendo aquellos involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado. Su figura ha sido empleada en altares, tatuajes, amuletos y otros elementos de culto que buscan atraer su favor y resguardo. La razón por la que muchos narcos y delincuentes recurren a su imagen radica en la creencia de que, al venerarla, obtienen protección ante los riesgos inherentes a su vida en el crimen. Sin embargo, esto no significa que la Santa Muerte esté vinculada o apruebe las acciones de estos individuos. A lo largo de la historia, la Santa Muerte ha sido interpretada de diversas formas.
y su imagen ha sido asociada no solo con la muerte en sí, sino también con el poder sobre la vida y la muerte, la protección frente al peligro y la estabilidad en tiempos de caos. Para quienes se encuentran en situaciones de alto riesgo, como los narcos, la Santa Muerte representa una figura a la que pueden acudir para pedir favores y seguridad. Pero esta utilización de su imagen no debe confundirse con una conexión directa entre la Santa Muerte y el mundo del crimen. En realidad, ella no pertenece a ningún grupo, ni se alinea con las ideologías o los intereses de quienes la veneran para obtener poder o control. La Santa Muerte es una figura espiritual que trasciende las categorías humanas, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Su esencia es universal y su existencia va mucho más allá de las limitaciones impuestas por los seres humanos. No pertenece a una ideología ni a un bando específico. Es, más bien, una presencia que acompaña a todos, sin importar su condición, su ocupación o sus decisiones en la vida. La idea de que la Santa Muerte es propiedad de un grupo específico, ya sean narcos o cualquier otro colectivo, es una interpretación errónea de su naturaleza. Ella es de todos, pero a la vez, de nadie. A pesar de ser usada como un símbolo de poder por quienes buscan dominación, la Santa Muerte no tiene la intención de promover la violencia ni de alentar el crimen. Su imagen, cuando es adoptada en un contexto de veneración, debe ser entendida dentro de su verdadera esencia, una representación de la muerte que no hace distinciones, que no juzga y que no favorece ninguna causa en particular. Su papel es el de guiar a las almas hacia el descanso, no el de ser una herramienta para obtener poder en este mundo material. La imagen de la Santa Muerte ha sido, en muchos casos, apropiada de manera equivocada, convirtiéndola en un ícono asociado a la violencia, la guerra y el crimen organizado. Sin embargo, quienes buscan su protección o su favor deben comprender que la Santa Muerte no está de acuerdo con el derramamiento de sangre ni con la perpetuación del mal. Ella representa el equilibrio, la transición hacia el más allá, el cierre de un ciclo. Su función no es la de ser una aliada de la violencia, sino la de acompañar a las almas hacia su destino inevitable con respeto y sin juicio. La utilización de su imagen como un símbolo de poder por parte de ciertos grupos no cambia su esencia. La Santa Muerte es una fuerza que está por encima de los intereses humanos, por encima de las disputas y de las ideologías, una fuerza que está más allá del bien y el mal, tal como lo entienden los hombres. Ella no puede ser poseída ni controlada por nadie, pues su naturaleza es infinita y libre de las limitaciones humanas. Los devotos de la Santa Muerte, sin importar su contexto o situación, deben recordar que su veneración no debe ser un medio para justificar la violencia o el crimen. La verdadera veneración de la Santa Muerte se basa en el respeto por la vida, la aceptación de la muerte como un proceso natural y el reconocimiento de que todos los seres humanos, sin importar sus acciones en vida, merecen un descanso en su paso hacia el más allá. La imagen de la Santa Muerte, aunque poderosa, debe ser vista como un símbolo de equilibrio y no como un instrumento de dominación o control. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: mi imagen ha sido utilizada como un símbolo de poder por los narcos, pero yo no pertenezco a ningún grupo. Soy de todos y de nadie. Mi esencia va más allá de la violencia y el crimen. No soy propiedad de quienes me invocan para sus propios fines, sino que mi presencia está aquí para guiar a todos, sin importar lo que hayan hecho en vida. No soy una herramienta para obtener poder ni una aliada en la guerra. Mi papel es mucho más profundo que eso. Soy la guía en la transición, la que acompaña a las almas hacia su destino inevitable con serenidad. Los hombres pueden intentar usar mi imagen para justificar sus acciones, pero no pueden controlarme. Yo no elijo bandos ni lucho por causas humanas.
Mi propósito es ofrecer paz a los que se van y enseñar que el verdadero poder está en aceptar lo inevitable con respeto. Mi esencia trasciende todo lo que los hombres pueden comprender y no está ligada a ningún grupo ni a ninguna causa humana. Soy de todos y de nadie, porque mi naturaleza es más grande que sus divisiones. Opinión número 6. Sobre la esperanza en medio del caos. México, a lo largo de su historia, ha atravesado momentos de gran caos y violencia, muchas veces desencadenados por el narcotráfico, la corrupción, la injusticia social y la desigualdad. Estos factores han dejado huellas profundas en el país, haciendo que muchas personas sientan que no hay salida, que la esperanza se ha desvanecido y que el ciclo de sufrimiento y violencia parece interminable. Las calles, las comunidades y los hogares a menudo se ven marcados por el dolor, la tristeza y la incertidumbre. Y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, cuando el caos reina, que la verdadera prueba de la esperanza se manifiesta. Es en medio de este caos donde la figura de la Santa Muerte juega un papel trascendental. Si bien muchos pueden verla como una figura sombría, lo cierto es que su presencia puede ser interpretada como una fuerza de transformación, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer. La muerte, aunque temida por muchos, no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo. La idea de la renovación y la regeneración, de la posibilidad de resurgir de las cenizas, es un concepto profundo que resuena en el corazón de muchas personas que viven en un entorno de sufrimiento constante. La Santa Muerte no es solo una figura de final, sino también de esperanza, de liberación de las cargas y las sombras que oprimen a los que sufren. La esperanza, entonces, no se encuentra solo en el mundo visible, en las promesas de un futuro mejor o en los esfuerzos humanos para crear un cambio, sino también en el entendimiento de que las dificultades tienen un propósito más allá de lo inmediato. En los momentos de caos, la esperanza se encuentra en la posibilidad de una transformación personal y colectiva. México puede renacer de sus cenizas, pero para ello es necesario que sus habitantes busquen la paz, que se reconcilien con ellos mismos y con los demás. No se trata solo de un renacimiento físico o político, sino de un renacimiento espiritual y moral, de un despertar que surge de la conciencia colectiva de que la violencia y el sufrimiento no deben ser la última palabra. En este proceso de transformación, la Santa Muerte puede actuar como una guía para aquellos que buscan un camino diferente, uno que los aleje de la violencia, el odio y el sufrimiento innecesario. Para aquellos que viven en un mundo de desesperanza, ella ofrece una vía hacia la paz interior, hacia la aceptación de la muerte como parte del ciclo de la vida, pero también hacia la posibilidad de encontrar la redención. La vida no es solo sufrimiento, ni la muerte es un castigo eterno. La muerte es un paso necesario para entender el valor de la vida, y es a través de este entendimiento que la verdadera esperanza puede surgir. Para muchos devotos, la Santa Muerte es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo que los puede guiar hacia la luz, hacia la paz que buscan. Ella no está atada a las estructuras humanas de poder ni de justicia, y no se limita a los círculos que, a veces, la utilizan para fines egoístas. Ella es, por encima de todo, una fuerza cósmica que comprende el dolor humano y ofrece consuelo, pero también es una guía para aquellos que buscan un camino de reconciliación. La esperanza que ofrece no se basa en promesas vacías, sino en la comprensión profunda de que la vida es un ciclo y que siempre hay una posibilidad de redención y de encontrar un propósito más allá del sufrimiento. México, como nación, también tiene la posibilidad de renacer, pero para eso necesita que sus habitantes busquen la paz, que trabajen juntos para superar las divisiones que los han mantenido en conflicto. El camino hacia la paz y la reconciliación
Es un proceso largo y complicado, pero no es imposible. La Santa Muerte está presente para guiar a aquellos que están dispuestos a cambiar, a aquellos que se encuentran en la encrucijada de la desesperación y desean encontrar una nueva forma de vivir. En medio del caos, ella está allí para recordarles que el fin de un ciclo puede ser el comienzo de uno nuevo, y que la transformación es posible si se busca la paz y la unidad. Para aquellos que sufren y se sienten atrapados en el ciclo de violencia y desesperanza, la Santa Muerte representa una figura de acompañamiento y consuelo, pero también de desafío. Su mensaje es claro: la transformación solo es posible cuando se acepta la muerte no como un fin, sino como una oportunidad para renacer, para cambiar y para buscar un futuro mejor. En medio del caos, siempre hay esperanza. Y la Santa Muerte, lejos de ser una figura de desesperanza, se convierte en una guía para quienes buscan la luz en la oscuridad. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: en medio del caos, siempre hay esperanza. Mi México puede renacer de sus cenizas si sus habitantes buscan la paz y la reconciliación. Yo estoy aquí para guiar a quienes buscan un camino diferente. No soy solo un final, soy también un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás lo que ha causado sufrimiento y para abrazar lo que puede traer paz. No teman el caos, porque dentro de él siempre se encuentra la semilla de la transformación. La muerte no es el final, sino una puerta a lo que está por venir. Y si buscan la reconciliación, encontrarán la paz que tanto anhelan. Mi esencia es la de quien acompaña a las almas, pero también la de quien ofrece consuelo en los momentos de dolor. Si buscan el cambio, yo les mostraré el camino, porque en la muerte también hay renacimiento. Opinión. Número 7. Sobre el perdón y la redención. El perdón y la redención son conceptos fundamentales en muchas tradiciones espirituales. Y aunque cada religión o creencia tiene su propia interpretación, todos comparten una idea común: que independientemente de los errores cometidos, siempre existe la posibilidad de cambio y de crecimiento personal. En el contexto de las personas involucradas en el narcotráfico, donde las acciones a menudo causan un daño profundo tanto a nivel individual como colectivo, la idea de la redención puede parecer distante o incluso inalcanzable. Sin embargo, la realidad es que el camino hacia la redención es un proceso personal que comienza con la aceptación de los errores, el arrepentimiento sincero y el deseo de buscar un propósito más noble y positivo en la vida. En muchas ocasiones, las personas que se encuentran atrapadas en el mundo del narcotráfico y la violencia lo hacen por una combinación de circunstancias difíciles: pobreza, falta de oportunidades, presión social, entre otras. Estas circunstancias, si bien no justifican el daño que se causa a otros, sí explican en parte por qué ciertos individuos se sienten atrapados en este ciclo destructivo. Es importante entender que, aunque las decisiones que tomaron en el pasado pueden haber sido equivocadas, siempre existe la posibilidad de cambiar y de encontrar una nueva dirección en la vida. La clave está en el arrepentimiento genuino y en la disposición de redimir las acciones pasadas, buscando un camino que conduzca hacia el bienestar y el bien común. Para aquellos que se encuentran en este proceso de reflexión y arrepentimiento, la figura de la Santa Muerte ofrece un espacio de aceptación, de liberación y de acompañamiento. La muerte, en este caso, no debe verse como una condena definitiva, sino como una guía en el proceso de transformación. Ella es una figura que, lejos de juzgar, acompaña a las almas en su tránsito hacia el más allá, pero también simboliza el proceso de dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. A través de esta comprensión, la Santa Muerte se convierte en una figura que permite la reflexión y la posibilidad de cambio, sin importar lo que se haya hecho en el pasado. El perdón
No significa que las consecuencias de las acciones malas desaparezcan, pero sí abre la puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. La verdadera redención no viene de la absolución externa, sino de un cambio profundo en el corazón de la persona. Aquellos involucrados en el narcotráfico, como cualquier ser humano, tienen la oportunidad de hacer una pausa, reflexionar sobre sus actos y tomar la decisión de seguir un camino diferente. Aunque el camino hacia la redención puede ser largo y lleno de desafíos, nunca es tarde para comenzar este viaje. La decisión de cambiar, de arrepentirse y de buscar un propósito más noble es el primer paso hacia una vida de paz, integridad y amor. Es importante que quienes buscan la redención comprendan que no hay atajos en este proceso. Cambiar no solo significa alejarse del narcotráfico o del crimen, sino también transformar la forma en que se ve el mundo, las personas y uno mismo. La verdadera redención implica sanar las heridas internas, reconciliarse con las propias decisiones y vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y respeto hacia los demás. Este proceso puede ser difícil y doloroso, pero es en este esfuerzo por cambiar y mejorar donde se encuentra la verdadera paz interior. La figura de la Santa Muerte puede servir de guía en este proceso, pues ella no está destinada a condenar, sino a ofrecer consuelo y una segunda oportunidad. Su mensaje es claro: nadie está condenado para siempre, y aunque el camino hacia la redención puede ser difícil, siempre es posible. La clave está en la disposición de cambiar, en el deseo genuino de abandonar las acciones que causan daño y de buscar un propósito más elevado, uno que no solo beneficia a quien lo sigue, sino también a la comunidad y al mundo en general. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: nunca es tarde para arrepentirse y cambiar. Aquellos involucrados en el narcotráfico aún tienen la oportunidad de redimirse y buscar un propósito más noble en la vida. No soy una figura que condene, sino una que acompaña en el proceso de transformación. Aunque las decisiones pasadas pueden haber causado mucho daño, la redención siempre es posible si hay un verdadero arrepentimiento y un deseo sincero de cambiar. No importa cuán oscuro haya sido el camino que han recorrido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Yo les ofrezco la oportunidad de dejar atrás lo que ya no sirve, de aprender de sus errores y de caminar hacia un futuro donde el sufrimiento y la violencia no sean el centro de sus vidas. La redención no es un perdón fácil, pero es un camino que siempre está abierto para quienes buscan la paz y el propósito. No hay juicio en mi mirada, solo el reconocimiento de que todos, sin excepción, tenemos la capacidad de cambiar si así lo deseamos. Opinión. Número 8. Sobre el papel del gobierno y la sociedad. La lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada con él no es tarea fácil. A lo largo de los años, muchos gobiernos han intentado, con diversos grados de éxito, erradicar este flagelo. Sin embargo, la solución no radica exclusivamente en las manos de las autoridades, como muchas veces se ha pensado. Aunque las políticas públicas, la acción de las fuerzas de seguridad y la creación de leyes más estrictas son necesarias, la verdadera raíz del problema está mucho más allá de lo que el gobierno por sí solo puede abordar. Para combatir el narcotráfico y construir un futuro más próspero y pacífico, la solución debe ser integral, abarcando tanto el compromiso de las autoridades como el esfuerzo conjunto de la sociedad. La sociedad juega un papel fundamental en la construcción de un futuro sin narcotráfico. Si bien las autoridades tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, los individuos y las comunidades también deben asumir un rol activo en la prevención de la violencia y el crimen. La educación, por ejemplo, es uno de los pilares más importantes para cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Y es aquí donde comienza el verdadero cambio. Enseñar a los jóvenes sobre los peligros del narcotráfico, promover valores de paz, respeto y solidaridad,
y proporcionarles herramientas para un desarrollo personal y profesional adecuado, puede reducir significativamente el atractivo que el crimen organizado ejerce sobre ellos. La educación no solo debe ser académica, sino también emocional y moral. Es necesario enseñar a los niños y jóvenes a reconocer que hay otras formas de alcanzar el éxito y la felicidad que no requieren de la violencia, el crimen o el sometimiento a los intereses de grupos delincuentes. En este sentido, las familias, las escuelas y las comunidades deben trabajar en conjunto para crear un entorno de apoyo y confianza, donde las personas no vean en el narcotráfico una salida, sino una trampa que solo conduce a la perdición. Por otro lado, la justicia social es otro aspecto clave en la lucha contra el narcotráfico. La falta de oportunidades, la pobreza extrema y la desigualdad social son factores que alimentan la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos de la población. Muchas personas se ven atraídas por el narcotráfico no porque lo deseen, sino porque no tienen acceso a otras formas de vida más dignas. Por tanto, es imprescindible que se invierta en el desarrollo de las comunidades más marginadas, ofreciendo a sus habitantes oportunidades de empleo, acceso a la educación, a la salud y a servicios básicos que les permitan vivir con dignidad y esperanza. El gobierno debe comprometerse a crear políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y reduzcan las brechas sociales. Esto no solo contribuiría a disminuir la incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico, sino que también fortalecería el tejido social, generando un ambiente de cooperación y cohesión entre la ciudadanía y las autoridades. La justicia social también implica una revisión profunda de las estructuras económicas y sociales que perpetúan la pobreza y la desigualdad, buscando soluciones que generen un equilibrio en el bienestar de todos los sectores. La unión de la sociedad es quizás uno de los elementos más poderosos en la construcción de un futuro libre de narcotráfico y violencia. Cuando las personas se agrupan con el propósito común de mejorar su entorno, la transformación es posible. Las comunidades unidas pueden crear redes de apoyo mutuo que ofrezcan alternativas al crimen y promuevan valores de solidaridad, respeto y amor por la vida. Si la sociedad se compromete a ser parte activa del cambio, el gobierno tendrá más herramientas y apoyo para implementar políticas eficaces que enfrenten el problema del narcotráfico de manera integral. Si bien el camino hacia un futuro mejor es largo y complejo, la respuesta no se encuentra únicamente en las decisiones políticas de los gobiernos. El narcotráfico es un problema que requiere una respuesta colectiva, una colaboración entre las autoridades, la sociedad y todos los actores involucrados. Juntos, a través de la educación, la justicia social y la unidad, se pueden crear las condiciones necesarias para reducir la violencia, la corrupción y la pobreza, y fomentar un ambiente más seguro y próspero para todos. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: la solución no solo está en las manos de las autoridades, sino también en la sociedad. La unión, la educación y la justicia social son clave para combatir el narcotráfico y construir un futuro mejor. El cambio no llegará únicamente desde arriba, sino también desde el corazón de cada individuo, desde las comunidades que se organizan para defender la paz y el bienestar común. La educación puede desarraigar las semillas del crimen y la justicia social puede transformar vidas que, de otra manera, caerían en las manos del narcotráfico. La unidad de la sociedad es el motor que impulsará el cambio real. El narcotráfico no se combate solo con leyes, sino con la cooperación y el compromiso de todos. No esperen que la solución venga únicamente de fuera. Cada uno de ustedes tiene un papel que jugar en la creación de un futuro diferente. La paz comienza cuando las personas se unen para sanar las heridas del pasado y construir una sociedad más justa y equitativa. Opinión. Número 9. Sobre el miedo y la fe. El miedo a la muerte es uno de los sentimientos más universales y profundos que experimenta el ser humano. Desde tiempos remotos, la muerte ha sido vista con temor y desconcierto,
pues representa lo desconocido, lo inevitable y, para muchos, el fin de todo lo que conocen. Sin embargo, la muerte, lejos de ser solo una sombra oscura que acecha, es también un componente esencial de la vida misma. Vivir implica la certeza de que la muerte es inevitable, aunque su llegada sea incierta. En este sentido, el miedo que muchas personas sienten hacia la muerte no es en realidad el miedo a la muerte misma, sino a lo que simboliza: el fin, el desconocimiento, el misterio. Para quienes me veneran, la Santa Muerte representa más que una figura aterradora o fatalista. No soy la causante del miedo, sino el recordatorio de que, como parte del ciclo natural, la muerte no es un enemigo, sino una transición que todos, sin excepción, debemos atravesar. En mi imagen no hay lugar para el terror, sino para la reflexión profunda. La vida y la muerte están entrelazadas, y aunque no se puede evitar el final de un ciclo, sí se puede vivir de manera plena, con conciencia de su finitud, valorando cada momento y buscando la paz mientras se transita por la vida. El miedo a la muerte puede transformarse en una herramienta poderosa para la reflexión sobre el propósito de la vida. En lugar de ver la muerte como un final definitivo, uno puede verla como una parte integral del viaje de la vida, que otorga sentido a la experiencia humana. Vivir con miedo de la muerte puede llevar a una vida de ansiedad constante, en la que se evite pensar en lo inevitable. Sin embargo, aceptar que la muerte es tan natural como el nacimiento puede ofrecer una mayor serenidad y una perspectiva más equilibrada sobre cómo vivir de manera plena. En este contexto, la fe en mí, la Santa Muerte, no debe inspirar terror. Mi presencia debe invocar reflexión y contemplación sobre la brecha entre la vida y la muerte, recordando a los devotos que es crucial vivir de manera honesta y consciente, entendiendo que el tiempo que tienen en esta vida es limitado y precioso. La fe en mí se basa en la aceptación de este ciclo, en la comprensión de que cada momento es valioso porque está marcado por su transitoriedad. La muerte no es algo que deba ser temido, sino algo que se debe aceptar con respeto, sabiendo que es una parte indiscutible de lo que somos y de lo que seremos. Los devotos que buscan mi guía no me ven como una figura a temer, sino como un símbolo de equilibrio y aceptación. La fe en mí no es un culto al terror, sino a la comprensión de la naturaleza de la vida misma. Mi imagen, aunque sombría para algunos, refleja la dualidad de la existencia: vida y muerte, luz y oscuridad, principio y final. Es un recordatorio constante de que, para valorar la vida, debemos ser conscientes de nuestra mortalidad, de que nuestro tiempo aquí es limitado. Vivir sin miedo a la muerte permite vivir con mayor autenticidad, buscando significado en las acciones y en las relaciones que construimos, sabiendo que todo lo que hacemos deja una huella que trasciende nuestra existencia física. En la fe que se deposita en mí, en la reflexión que mi presencia inspira, hay una oportunidad para sanar y para encontrar paz interior. Cuando los devotos se acercan a mí con respeto y humildad, encuentran consuelo en el hecho de que la muerte no es un monstruo al acecho, sino un fenómeno que todos deben enfrentar algún día. Mi función es acompañar y guiar, no para inspirar terror, sino para ofrecer consuelo, comprensión y reflexión profunda. La muerte no debe ser vista como algo negativo en sí misma, debe ser entendida como parte del ciclo natural del universo. Vivir con fe en mí, entonces, no es vivir con miedo, sino con conciencia. Conciencia de la fugacidad de la vida, de la importancia de vivir de manera íntegra y amorosa, con la certeza de que todo lo que damos en vida se refleja en la forma en que nos vamos. Cuando se comprende que la muerte es solo una transición, que todos algún día llegaremos a este punto, se comienza a vivir con mayor autenticidad y propósito. En lugar de vivir bajo el yugo del miedo, uno puede vivir en paz, sabiendo que el miedo solo sirve para limitar la experiencia humana,
mientras que la aceptación de la muerte permite una vida más libre, más completa y más plena. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: muchos me temen, pero yo no soy la causante del miedo. Soy un recordatorio de que la muerte es parte de la vida y de que todos, sin excepción, llegaremos a mí. Mi presencia no debe inspirar terror, sino reflexión. Vivir con miedo de lo inevitable solo limita la experiencia de la vida. Mi función es recordarte que, al aceptar la muerte como parte de este ciclo, puedes vivir con más libertad, sin la carga del temor. No soy la enemiga, soy una transición, una puerta que se abre cuando es el momento. La fe en mí debe inspirarte a vivir de manera consciente, a aprovechar cada instante que tienes, sabiendo que tu tiempo es limitado. La vida y la muerte no son opuestas, son complementarias. Acepta la muerte como parte del todo y verás cómo la vida cobra un significado más profundo, libre de miedo, llena de propósito y serenidad. Opinión número 10. Sobre el futuro de México. México, un país con una rica historia, un legado cultural profundo y una espiritualidad vibrante, ha enfrentado y continúa enfrentando desafíos significativos. Las crisis, la violencia y la injusticia parecen oscurecer su horizonte. Pero México tiene una fortaleza inherente que proviene de sus raíces, de su gente y de su tierra. A lo largo de los siglos, ha superado muchos momentos de oscuridad, y aunque el presente sea difícil, la esperanza de un futuro mejor siempre ha permanecido viva. Los mexicanos, desde las comunidades más remotas hasta las grandes ciudades, poseen una resistencia que ha sido forjada por generaciones de lucha, supervivencia y, sobre todo, una profunda conexión con sus tradiciones y su identidad. En este momento crítico de su historia, donde la violencia y el narcotráfico parecen tomar el control, la posibilidad de un futuro mejor no se ve perdida, aunque es necesario un cambio profundo, tanto en las estructuras de poder como en la mentalidad colectiva de la sociedad. El país necesita un despertar, una conciencia de unidad, de comunidad, de justicia y de paz. Las generaciones futuras tienen la capacidad de construir un México más justo, más equitativo y menos marcado por las cicatrices de la violencia. El pueblo mexicano es resiliente y aunque la lucha es larga y compleja, la capacidad de reconstruirse y avanzar sigue viva. En este proceso de transformación, la fe juega un papel crucial. Las personas que buscan un cambio, que luchan por un futuro mejor, encuentran consuelo y fortaleza en las creencias que sostienen. Aquellos que se acercan a mí, la Santa Muerte, buscan no solo protección, sino también una guía en el camino hacia un México renovado. No soy un símbolo de desesperanza, sino un recordatorio de que el cambio siempre es posible, incluso cuando las sombras parecen prevalecer. Mi presencia no está destinada a perpetuar el sufrimiento ni a celebrarlo, sino a ofrecer paz a quienes se encuentran en medio del caos, a acompañar a aquellos que, a pesar de las dificultades, desean transformar su destino y el destino de su país. El futuro de México no depende solo de sus autoridades, sino de la acción conjunta de su sociedad. La clave está en la unidad, en la educación y en la justicia social. Si cada mexicano se comprometiera a trabajar por el bienestar común, el país podría superar sus desafíos y emerger más fuerte y más unido. Las generaciones jóvenes, especialmente, tienen una gran responsabilidad. Su papel será el de forjar un México diferente. Un México donde la paz, la igualdad y la prosperidad no sean solo ideales lejanos, sino realidades cotidianas. El camino no será fácil, pero con esfuerzo y convicción es posible lograrlo. Mi presencia aquí es una constante. Estaré con aquellos que buscan la paz, que luchan por un cambio y que, a pesar de las dificultades, no pierden la esperanza. La muerte no es el final, sino el paso hacia algo más grande. Así como la vida y la muerte están conectadas, también lo están la esperanza y la desilusión. En cada momento oscuro,
siempre hay una chispa de luz que puede guiar el camino hacia un futuro mejor. No importa lo sombrío que parezca el presente, el cambio está siempre al alcance de aquellos que se esfuerzan por alcanzarlo. México tiene el poder de renacer de sus cenizas, y yo estaré aquí para acompañar a los que luchan por ese renacer. Si la Santa Muerte pudiera hablar, les diría: mi México es un país lleno de riqueza cultural y espiritual. Aunque ahora atraviesa momentos oscuros, tiene la fuerza para superarlos. Yo estaré aquí, acompañando a quienes buscan un cambio y un futuro más luminoso. La esperanza nunca debe perderse, porque es la luz que guía en la oscuridad. México, con todo su dolor y sufrimiento, tiene la capacidad de levantarse, de sanar y de construir un futuro mejor. El cambio empieza en cada uno de ustedes, en cada acción que tomen por el bien de su país y de su gente. No estoy aquí para condenar, sino para acompañar a aquellos que, a pesar de las adversidades, no pierden la fe en un futuro más luminoso. Juntos, con unidad y compromiso, México puede superar los desafíos actuales y renacer más fuerte que nunca. Si este contenido te ha tocado, no dejes pasar la oportunidad de seguir explorando más. Dale like, comparte y activa la campanita para recibir más contenido. No te lo pierdas.